¿Sabes de qué trata el método de razones espectrales HB, o también conocido como el método de Nakamura de 1989? Si tu respuesta es no, en este video te daremos una introducción rápida y fácil de entender. Bueno, pues comencemos. Este método lo que busca es estimar una función de transferencia de un depósito de sedimentos no consolidados mediante la medición de ruido sísmico ambiental desde superficie. Este método resulta muy sencillo de implementar, por lo que cada vez es más utilizado, además de que es económico implementarlo. Nakamura menciona que para estimar la respuesta empírica de las capas superficiales de suelo, supone que el ruido de los microterremotos está compuesto por varios tipos de onda. Este método pretende eliminar los efectos de las ondas Rayleigh. Se considera que las componentes horizontal y vertical de registro son similares a la base rocosa. El efecto producido es que los registros medidos en superficie son amplificados por la capa blanda que se encuentra sobre la roca. También es importante resaltar que las amplificaciones en las componentes horizontales se amplifican debido a multirreflexiones de la onda S, que a diferencia de las amplificaciones en la vertical producidas por multirreflexiones en la onda P. La función de transferencia para estratos en superficie en su forma más sencilla se representa de la siguiente forma, donde SHS y SHB son los espectros de amplitud de Fourier de las componentes horizontales del movimiento en superficie y del movimiento incidente en el basamento rocoso, respectivamente. Continuando con la explicación, cuando nosotros hablamos de razón espectral HB, tenemos que tener claro que hablamos de mediciones de ruido sísmico ambiental en superficie. Para poder realizar estas mediciones de ruido sísmico ambiental es necesario implementar el uso de sismómetros que sean capaces de medir en sus tres componentes, norte-sur, este-oeste y en la vertical. En esta diapositiva encontramos un ejemplo de un sismógrafo triaxial Lennartz con un digitalizador CityShare 2. Este tipo de sensor es para el despliegue rápido y permite su transporte e instalación de una forma sencilla, por lo que se pueden realizar varias mediciones en un solo día. Nótese que en esta imagen el sensor se encuentra sobre una capa de arena. Para realizar una correcta instalación del sensor debe de estar bien acoplado a la superficie y, si es necesario, remover una pequeña parte del suelo en superficie. El tiempo de registro en cada punto de medición dependerá de gran medida del valor esperado en la frecuencia fundamental de cada sitio. Por lo general se realizan mediciones de 20 a 30 minutos, aunque estas pueden ir desde los 15 minutos de medición, llegando incluso hasta horas. En caso de que esperemos frecuencias bajas, el tiempo de medición debe ser mayor, aunque por lo general se buscan frecuencias entre los 1 y 20 Hz. Cuando vamos a realizar una medición de ruido sísmico ambiental, debemos tener en cuenta qué es lo que queremos medir y qué es lo que no queremos medir. Debemos de evitar realizar mediciones en presencia de una lluvia, cuando hay viento excesivo y fuente de vibración artificial como una maquinaria pesada, bombas o generadores. En caso de que la presencia de paso de coches o maquinaria pesada sea inevitable, debemos de realizar un mayor tiempo de medición para obtener un mayor número de intervalos de señal limpia. Cuando la señal termina de medirse, es necesario realizar el proceso de las señales obtenidas de acuerdo a la metodología establecida por Nakamura, de manera de eliminar las componentes de ondas superficiales para obtener la función de transferencia de las ondas S. En esta imagen tenemos la señal registrada en sus tres componentes. Vemos que por lo general tenemos una señal limpia. El proceso consiste en separar la señal en ventanas de tiempo, tratando de seleccionar aquellas ventanas en las que la señal sea representativa del sitio y que no sea un ruido sísmico representado por efectos artificiales, tales como maquinaria o incluso fenómenos naturales como la lluvia, viento e incluso las olas del mar. Para ver un ejemplo tenemos la misma señal de la diapositiva anterior, pero esta ya se encuentra separada en ventanas de tiempo de 20 segundos que se representan con los rectángulos color verde. Nótese que no se ha seleccionado las partes de la señal saturada, sino aquellas partes solamente en las que la señal sea representativa del sitio. Continuando con el proceso, el siguiente paso es calcular los espectros de cada ventana de tiempo para las tres componentes. Nótese que es un espectro suavizado,
por lo que puedes aplicar algún filtro que tú desees. El resultado será dos espectros horizontales, el de norte a sur y el de este a oeste, y un espectro en la vertical. Para los espectros horizontales es necesario combinarlos. Se puede utilizar un promedio o una media geométrica. El resultado es un espectro combinado de los dos espectros horizontales. Este espectro combinado representa a las dos partes horizontales. Nótese que los dos espectros horizontales conservan cierta similitud entre sí en su forma de la curva. Una vez que tengamos el espectro H y el espectro B, procedemos a calcular la razón espectral HB, obteniendo una nueva gráfica donde en el eje X tenemos las frecuencias y en el eje Y la amplitud de la razón espectral. Haciendo suma en el resultado observamos un pico notable en nuestra gráfica HB, donde la mayor amplitud es de aproximadamente 22 y se encuentra cerca de los 2.5 Hz. Este proceso es necesario repetirlo para todas y cada una de las ventanas seleccionadas. Esto quiere decir que, si en toda nuestra señal tenemos 37 ventanas, al final debemos obtener 37 curvas HB. Para todos los resultados de las curvas HB se calcula el promedio y su respectiva desviación estándar. Por lo general, todas las curvas HB deberían conservar una figura similar entre sí. Si esto no sucede, quiere decir que tal vez se esté tomando ventanas con ruido o que sea necesario repetir la medición en ese mismo punto. Haciendo suma en la imagen resultante, vemos un gran número de curvas acumuladas. Cada una de estas curvas de color representa la razón espectral para una determinada ventana de tiempo. La línea color negro y continua representa el promedio de todas las curvas HB. La línea punteada representa su desviación estándar. Para este resultado tenemos una frecuencia predominante de 2.37 Hz y una amplitud promedio de 17.49, la cual se representa con un pico muy claro. En esta otra diapositiva hemos realizado un ajuste para la curva HB. Se ve representada de una mejor forma, donde solo se incluye el promedio y la desviación estándar. La razón espectral HB es muy utilizada para determinar cuál sería el efecto de sitio tras un terremoto, si en la zona existe la posibilidad de una amplificación de las ondas sísmicas. También se utiliza para determinar el espesor al basamento rocoso o si existe un fuerte contraste de impedancia entre capas, entre otras aplicaciones. La interpretación de las curvas HB es realmente sencilla. En nuestro resultado podemos observar un pico muy claro y con una amplitud que llega hasta los 17.49. Cuando nosotros encontramos un pico muy claro, con una amplitud mayor a 3, como es nuestro caso, quiere decir que ya hay un fuerte contraste de impedancia entre la capa de suelos y el basamento rocoso, queriendo decir que las velocidades de las ondas S entre las dos capas es significativa. La amplitud también nos puede dar una explicación al efecto que podríamos tener en el sitio medido y cuál sería su comportamiento tras un sismo, ya que, a mayor amplitud HB, podríamos esperar una mayor amplificación de las ondas producidas por un sismo. La amplitud también nos puede dar una explicación al efecto que podríamos tener en el sitio medido y cuál sería su comportamiento tras un sismo, ya que, a mayor amplitud HB, podremos esperar una mayor amplificación de las ondas producidas por un sismo. También es posible calcular la profundidad al basamento rocoso con la fórmula que nos dice que la frecuencia predominante es igual a la velocidad de la onda S entre 4 veces su espesor. De estos parámetros, nosotros conocemos la frecuencia predominante solamente. Pero, ¿qué pasa si, mediante un sondaje o aplicando algún otro método geofísico, sea posible conocer la velocidad de la onda S de ese estrato? Teniendo este dato, nosotros podemos conocer el espesor de la primera capa. Suponiendo que tenemos el conocimiento de la velocidad de la onda S de la primera capa, que sean aproximadamente 380 metros sobre segundo, a modo de ejemplo, y despejando nuestra fórmula, obtenemos lo que se presenta en la pantalla, donde el espesor H es igual a la velocidad de la onda S entre 4 veces la frecuencia predominante. Sustituyendo el valor de cada parámetro en nuestra fórmula, obtenemos el espesor H, que es igual a
380 metros sobre segundo entre 4 veces el inverso de la frecuencia predominante, dando como resultado 40.08 metros de espesor hasta el basamento rocoso. Recordemos que este resultado tiene que ser corroborado con más información, sobre todo con otras investigaciones geológicas previas o con otros métodos geofísicos para que sea un dato verdaderamente confiable. En el siguiente video les mostraré cómo procesar este tipo de señales de una forma sencilla, donde aprenderemos a realizar la sección de ventanas, obtener el espectro de la señal y obtener la curva HV. Este video incluirá, además, material de práctica como soporte para tu aprendizaje. Si quieres aprender más sobre este método, te recomiendo consultar la guía Sésame del año 2004, donde dan especificaciones para realizar mediciones correctamente, así como la explicación para su proceso e interpretación de distintas curvas HV. El link estará en la descripción del video. Sin más que decir, quiero agradecerte por ver este video y si te ha gustado puedes darle like y suscribirte, que con eso me estarías ayudando bastante. Recuerda, yo soy Luis Geofísico y hasta el próximo video. Chao.